Julio César de la Rosa nos acompaña, presidente o coordinador o vicepresidente ejecutivo de la Alianza contra la Corrupción. Gracias por estar con nosotros. Usted tenía mucho que no nos acompañaba, mi querido amigo. Bien, buenos días, complacido de poder conversar con ustedes, que más que una entrevista es una conversación. Así mismo es, así mismo es. Yo quiero su evaluación de del reciente proceso municipal. Bueno, si partimos de lo que han sido los resultados, se esperaba que la oposición tuviera una mejor participación o un mejor desempeño a partir de estos resultados, donde el partido de gobierno prácticamente barrió con todo. Naturalmente hay varios factores que pueden identificarse como los que incidieron para que esto se produjera. El momento del presidente, es indudable que el presidente mantiene pues una tasa de aceptación favorable que la puso de manifiesto, porque justamente donde hizo acto de presencia y donde se propuso tener esa plaza, pues lo alcanzó. Entonces el éxito se mide a partir de los resultados tangibles que pueda verificar. Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, inclusive donde fue en una o dos ocasiones igual a Santo Domingo Este, en Santiago. Y con altos porcentajes. También, exactamente. Entonces, yo creo que el proceso, nuevamente la población demostró el espíritu democrático. Fue, aunque hay el tema de la abstención, no es como en principio se había creído, de que cerca del 70%, ya finalmente es un 43 y tanto, que se explica porque a veces, aunque debió ser lo contrario, de que unas elecciones locales del municipio concitara más interés, porque es con quien se tiene más contacto y es donde la persona puede acudir a resolver un problema. Fue más alta que la que se vivió en pandemia. Efectivamente, porque solamente se han hecho bajo esta modalidad 2 elecciones, entonces supera. ¿Qué ocurre? Que es sí lo que se ha cuestionado o que se ha puesto en evidencia, que la falta de propuesta, la insistencia de muchos candidatos. Hay candidatos como el caso de Hanoi, que tiene 18 años, entonces el hartazgo, eso es natural, que no sé hasta dónde la clase política va a entender, que uno ve en otros países que un candidato que llevaba toda la posibilidad de ganar en Costa Rica, en Chile, de repente uno espera, perdieron, tú esperas que van en el segundo intento, no desaparece. Entonces en los Estados Unidos por igual, pero aquí no, aquí se insiste. Si ya usted perdió, usted tiene que interpretar de que no le compraron su propuesta. Entonces se entendía eso. Naturalmente las presidenciales y las congresuales va a ocurrir totalmente diferente, porque primero el poder del candidato a diputado, muchos de ellos que repiten, o sea, se tratan de repostularse, tienen una mayor capacidad de movimiento, porque en esto fue eso lo que primó, el que tuvo capacidad de movilizar a sus votantes, pues los resultados fueron ahí, naturalmente los recursos. Exacto, eso te iba a decir, qué decente tú estás haciendo, capacidad de movilizar a sus votantes, capacidad de cuarto. La logística. No, naturalmente, pero ¿por qué la forma decente? Penosamente, inclusive me han cuestionado, pero mira, ¿y cuál es tu apreciación de esto? Yo, no, pero es que esto es un círculo vicioso. Así es. El PLD, cuando era gobierno, hizo lo mismo que hizo el PRM ahora. El PRM, cuando era oposición, hizo lo mismo que está haciendo el PLD. Exacto, y la Fuerza del Pueblo. Entonces es un círculo vicioso donde es una práctica recurrente. Cuando estoy en oposición, pues cuestiono
cosas que cuando llego a gobierno la hago. Y ya la gente no le da el valor por eso mismo. Entonces, por eso la gente, que hubo compra de cédula, compra de votos, que hubo propaganda muy intensa. Entonces, si la clase política se hubiese encargado de cambiar, de hacer que el ejercicio de una campaña electoral se fundamente en propuestas, en que se abandone esta práctica de colocación de propaganda que afecta realmente el ambiente y todo ese tipo de cosas, a final de cuentas será la propia clase política la beneficiada. En Perú, en cada cubículo de los diputados hay una que dice la función del diputado es legislar, fiscalizar y representar. Eso en la casilla de la boleta. No, en la oficina de los asambleístas. Okay. Tiene eso. Aquí no hay ni canastilla, ni cuna, ni esto, ni esto. Ni una caja de Eso fue un trabajo, costó, pero resulta que ya un diputado va a hacer su campaña basada en propuestas. Tiene que ir a la universidad, decirle a los estudiantes, someterse a las preguntas, que efectivamente que yo voy a hacer por ustedes, ir a las comunas, a las comunidades, sí, y también plantear. Entonces yo le decía a algunos amigos, digo, miren, es que en la medida que se pueda lograr eso, a usted una campaña le va a salir económica. Estamos hablando que aquí hubo candidatos a regidores que invirtieron 10 millones de pesos en una circunscripción. Pero hubo ya se duplicó, porque antes eran 5. Exactamente, entonces un diputado 30 millones de pesos. Un director municipal del distrito municipal de Cañongo que se envenenó. Sí. O sea, cogen prestado, hipotecan la casa. ¿De dónde tú vas a sacar esos recursos después para devolver ese dinero? Tú multiplicas el salario y queda por debajo de la inversión. Entonces, se pone el financiamiento público a los partidos con ese propósito, pero ahora ha ocurrido todo lo contrario. O sea, todavía sigue la filtración de dinero procedente de la corrupción y del narcotráfico. ¿Hay alguna manera, Julio César, de que la Junta Central Electoral pueda tener control de esos recursos? Porque, por ejemplo, la publicidad es bestial. Hay un tope en la ley electoral sobre los recursos de cada candidato, pero lo que se da en la campaña, el sobrecito que se da en el mano a mano, o sea, no hay manera de el dinero que te entra, que te llega, de que la Junta tenga control de lo que pasa. No, eso es infuncional, o sea, no tiene la Junta el mecanismo para dar el seguimiento. ¿Qué hace la Junta? La Junta entregó 2.500 millones a los partidos, a los principales que superaron el 5%, tienen 500 millones de pesos. Esos partidos tienen como en 2 horas justificar eso. Tienen ya una preplantilla donde está gasto de esto. La Junta no audita. Eso le corresponde a la Cámara de Cuentas. La Junta, bueno, yo te entregué 500 millones de pesos, dame la justificación de ese gasto. Muchos acuden al préstamo, inclusive en entidades reguladas, otros lo hacen en la informalidad. Y la Junta lo que debe verificar es que te entregué 500 y tú me diste el soporte de tu gasto de 500, pero no tiene. Eso sería como una planificación anual prácticamente. No, nada de eso, que debería operar porque son fondos públicos y debería operar como si fuera una institución pública, con un plan operativo, un plan anual de compra, todo eso, inclusive someterse a la rigurosidad de la ley 340-06, porque es aplicable, es una entidad pública. Tú tienes unos fondos que te lo estamos dando del Estado. Del presupuesto. En consecuencia, la Junta no tiene cómo fiscalizar eso, más allá de sus posibilidades. Cómo monitorear el tema de la publicidad, que se buscaba también regular esto. Pero hay mayor control en la publicidad, porque es medible. Claro, pero tendría que contratar una empresa de monitoreo. Sí. Y la Junta se concentra en el proceso en sí. Pero entonces,
ahí está el dato. ¿Qué hacen muchos candidatos? No, que fulano me donó esto, muchos medios de comunicación, te ponen publicidad gratis, para el retorno cuando gane y todo ese tipo de cosas, pero eso ni se verifica si se pagó al fisco, porque si yo te estoy haciendo un aporte de 10 millones de pesos en publicidad a un partido, pues se supone que ese fue un ingreso por lo cual yo debo pagar impuestos. Eso no se fiscaliza. Y también que el gran problema de que con el aporte que hace el Estado, la financiación de los partidos era para evitar que empresarios y que personas particulares, donde podía perfectamente y ha llegado el dinero del crimen organizado, evitar eso, pero eso no se ha logrado porque los empresarios hacen aporte, pero ellos no rinden cuenta de eso que hicieron. La procedencia, si tú pagaste la retención y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el objetivo no se ha logrado. Entonces, por eso es insuficiente. Particularmente, yo creo que ya se debe retirar la financiación de los partidos, o sea, que se modifique esa ley y esos recursos pueden ir inclusive para que la Junta entonces cree los mecanismos de crear un equipo que pueda vigilar el proceso electoral. No se van a meter el cuchillo. Esa ley no va a pasar en el proceso Congreso electoral, sí, puede, como otra. Es su edificio. O sea, yo tengo derecho a soñar. Claro. No, claro que sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos recursos le podrían servir a la Junta para tener un equipo de vigilancia, para que eso que dijo la misión de la OEA, la misión de observadores, la Junta puede implementar un mecanismo para evitar eso, porque eso se puede evitar, porque la compra de cédula no se hace a distancia, siempre es alrededor de los colegios electorales, y es evidente. Particularmente yo vi cómo algunos votantes en la circunscripción 13, específicamente en Gualey, en un recorrido que hicimos, de cómo van esperando la última hora, y yo vi, eso a mí realmente me destrozó el alma, una persona por 50 pesos, o sea, un billete de 50, ir a votar. No. 50 pesos, o sea, uno dirá, pero ¿qué puede hacer? Pero a las 4 y tanto de la tarde parece que estaban cotizando, esperando a ver quién ofrecía más. O sea, esa es una práctica de que alguien va a votar motivado por eso. Inclusive, personas que tú no le ves la necesidad, se acercan de que, dime, ¿cuánto hay esto? ¿Por quién es? Sí. Y son leales. O sea, hay una... Y aquellos que tienen algún vicio. Efectivamente, claro, no, ese que yo vi que por 50 pesos lo hizo por eso, claro. Y son leales, o sea, votan. Ahora, lo que nadie ha dicho, nada más lo hemos dicho nosotros, y es el papel de los partidos minoritarios, que es el canal efectivo para la compra de votos. Claro. Vamos a poner un ejemplo. En Mella, provincia Independencia, ahí hay un partido de estos minoritarios que ni siquiera, o sea, no lo conocen, no tienen militantes, no tienen delegados. Entonces, para tú garantizar de que el voto que yo te estoy comprando yo pueda cuantificarlo, vota por el partido tal que es aliado mío y me lleva como candidato. Entonces, al momento de tú verificar si se cumplió el objetivo, porque no es que se compra el voto de manera individual, mira, esto no, es una persona que coordina eso, al que se le da una cantidad determinada con el compromiso de que cuando se pueda verificar el voto, lo que yo te pagué, yo necesito ahí 100 votos. Yo te di tanto, te di 100,000 pesos para que tú me des eso, te di 50 adelante. Ahora, ¿cómo yo voy a medir? Con el partido que sí tiene militantes, de que tiene presencia ahí, no, ahí votaron mis militantes, los que estaban obligados a eso. Ahora, ¿cómo yo mido? Porque el partido que yo te dije por el cual votara,
sacó los 100 votos, probablemente sacara 95 porque alguien lo tumbó, pero tú tienes cómo verificar que sí votaron. Sí. Y esa es una práctica recurrente que le han hecho todos los partidos y deténganse a observar cómo en el pasado salieron candidatos que, no obstante encabezar el partido, la alianza, sin embargo, el partido tuvo una menor votación, el partido principal, sí, que otro minoritario, pero sí, que superó al partido. Y eso... Pero mira el Reformista ahora, si buscamos otro, aliado al gobierno, como sacó un alto porcentaje comparado a lo que en verdad tiene, en lo que y todos los alcaldes que sacó. Esa es una forma, ¿verdad? También verifiquen el Partido Nuevo, que tiene, sí, tuvo una gran participación de alcaldes. Entonces el partido de Valentín. Esas son de las novedades que de repente, ¿no?, que hay que felicitar por el papel, que por primera vez, pero todos sabemos las cosas que se mueven alrededor de estos procesos electorales, y la aspiración nuestra es que se pueda hacer conciencia, pero es la clase política que tiene esa responsabilidad. ¿Y qué hacer para evitar esa compra de cédula? Porque la autoridad todos los años lo mismo, Julio César, y nadie hace nada. Se tomaron medidas de... ¿se tomaron medidas? En el pasado se tomaron medidas, se tomaron medidas que era que el segundo duplicado de la cédula tenía un costo de 1.500 pesos, 1.000 pesos. Eso no ha sido suficiente. Si se te perdió otra vez, iba subiendo. Exactamente. Sí. No ha sido suficiente porque llega un momento en que la persona, inclusive a quien le vendió, porque ya la compra de cédula no es tan notoria como la compra de voto. El voto. Okay. Porque ya ese mecanismo que yo expliqué es el que garantiza la seguridad de a quien se encomendó esa compra, lo haga, y tú puedes verificarlo, ¿no? De que votara por el partido X o Y. Entonces ahí sí tú sabes, porque esa persona, ese partido no tiene a nadie ahí. La compra de cédula es cuando se produce en algunas localidades donde es evidente la fortaleza de un partido determinado. Entonces sí, ahí se produce para forzar a la abstención. Yo me garantizo que tú no votes, porque de votar va a votar en contra de mi candidato. Entonces, pero ya en menos proporción, la cédula, sobre todo por eso, porque también se corre un riesgo diferente al de tú votar, porque hay militantes, hay ciudadanos que son indiferentes a quien vagan. Bueno, si yo voto por fulano, yo no lo voy a ver, él no me conoce. Ahora, si me dan 1.000 pesos, 2.000 pesos, voto, bueno, por lo menos recibí algo, porque ya ese yo no lo vuelvo a ver. Entonces, esa es una dinámica que creo que es la clase política que tiene que madurar y deponer esa práctica, porque es que todos la ejercen. Cada 4 años viene el mismo tema, que si se unifican las elecciones, que si se dejan así, que si aquí conviene, que si no. ¿Cuál es tu criterio en ese sentido? Porque ahora se demostró que no importa si están separadas. Nosotros lo propusimos en el 19, precisamente porque se advertía, era la primera, ¿verdad?, que se iba a celebrar con esa modalidad. ¿Qué se buscaba con la separación de las elecciones? Como hubo una condición especial cuando se modifica en el 94, cuando se modifica la Constitución y se reduce a 2 años el periodo presidencial, entonces solamente operó para la presidencia, no así para diputados, senadores y alcaldes. Mientras era ese esquema, pues era saludable, porque las elecciones de medio término servía como una especie de medidor. Termómetro. Si había una buena gestión, pues le favorecía, y si era una mala gestión, pues era un voto de castigo. Como fue una situación forzosa que se produjo entonces, pues cuando se logra en la modificación de la Constitución en el 2010 unificar las elecciones,
no sé a quién se le ocurrió, porque honestamente nosotros que participamos de los procesos de consulta para la modificación de la Constitución, de la reforma, no vimos por ninguna parte la individualización de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales con 2 meses de diferencia. O sea, eso fue después de cara al 2019, porque en el 20 habían que celebrarse. Sobre la marcha. Ahí es que uno advierte eso, porque de verdad que perdimos el tino con eso, el norte. Entonces, se producen en la pandemia. Miren el gran error que se comete de suspender unas elecciones y se celebran, en vez de una elección, se celebran 2 elecciones. Ese montaje que se hizo para las elecciones suspendidas, pues ese dinero no tuvo retorno, esos fondos se perdieron. Entonces, ¿qué se ve en este caso? De que lo que se quería evitar, el arrastre del presidente para los alcaldes, no se produjera, pero eso es un sofisma porque finalmente son 2 meses de diferencia. Y miren cómo el presidente salió a caravanear. Ajá. Entonces, él arrastró, fue la popularidad del presidente. Exactamente. Entonces, no tiene sentido. Totalmente. Como ya se unificaron las elecciones, la presidenciales con las congresuales y la propia, porque ocurren en el mismo año, aunque con 2 meses de diferencia, no veo por qué no se aproveche ahora y se modifique la Constitución para unificar las elecciones para el mismo día, un solo gasto operativo, una sola campaña, porque a todo esto pues vamos a tener, porque el argumento anteriormente era de que no se podían tener elecciones cada 2 años, por lo que eso implicaba, el mismo los empresarios y ese tipo de cosas. Oye, las molestias a la población también. Exactamente, entendible. Entonces, yo creo que este es el momento para reformar la Constitución y así aprovechar otras figuras que se deben incorporar en una modificación de la Constitución, pues también sea este. Y ojalá no quede en el tintero de la campaña. Eso se podría ver como una maniobra para... Porque es más difícil si lo incorporan a la Constitución. Hay que modificar la Constitución otra vez. Y luego entonces volver para atrás si lo quiere cambiar otro gobierno, porque ese relajo no, porque eso es lo que hay que asegurarse, de que hay cosas que se han obtenido que no debería ocurrir. Por ejemplo, eso que de la modificación de la Constitución para la repostulación presidencial, hay un elemento que creo a lo que pudiera estarle corriendo el que tenga la capacidad de convocar a una reforma constitucional y a la rehabilitación de Danilo Medina. Exacto. Porque su impedimento es el resultado de un transitorio que automáticamente, si se reforma, pues desaparece. Tú eras bastante amigo de Junior, ¿verdad? Así ¿Qué es. te parece, cómo va este caso? Bueno, mira, el riesgo que se está actualmente corriendo es de que el asesinato de Junior Ramírez quede impune, penosamente. Un procedimiento mal llevado. Estamos hablando de que lo que argumentó la parte recurrente, que fue el condenado, de que el Ministerio Público estableció que había sido muerto, se le había dado muerte en la UAS. En la UAS aparece el cadáver en Hato Nuevo. Entonces ese ingrediente, porque perfectamente se pudo establecer de que apareció el cadáver en Hato Nuevo y lo mataron ahí, pero ese elemento ahí hay una falla, de establecer, de insistir de que fue en la universidad y fue dejado el cadáver en Hato Nuevo, eso ha variado. ¿Por qué? Porque ya el derecho, la normativa procesal penal es basada en pruebas, no en evidencia ni en presunción, sino tú tienes que demostrar. Entonces la parte que se está defendiendo dice, pero ven acá, ¿cómo que dice el Ministerio Público que fue en la UAS y entonces el tribunal me condenó porque fue en Hato Nuevo? Entonces ya hay una dicotomía que hay un cruce. Ha sido objeto
de revisión por parte de la Corte ha mandado a nuevo juicio para que de ahí salga el resultado final. Dice, bueno, es que yo no encuentro los elementos que puedan demostrar esto, y por eso inclusive condenan al exdirector de la ONSA en esta oportunidad que no ocurrió en primera instancia. A 2 años, pero ya él no tiene entonces que cumplir con el tiempo. Sí, porque se le computa el que estuvo en la cárcel y el que tuvo como medida consistente en prisión domiciliaria. Entonces, ya esa situación, el tribunal dice, bueno, el muerto está, independientemente de donde haya ocurrido el hecho. Así es. Y también entonces la responsabilidad de esta persona sí queda en evidencia, independientemente de cómo ocurrió el caso, y por eso la condena. Ahora se va a examinar en primera instancia. Y digo que es una pena porque hubo muchas variaciones, mucho titubeo por parte del Ministerio Público, un interés tal vez de que esto no se inclinara hacia el gobierno de entonces. Se le dio salida de manera atropellada, lo que motivó que la familia de Junior se retirara como actor civil, que pudo perfectamente incidir en que no se demostrara y se estableciera en primera instancia la realidad de esto. Entonces todo esto conduce a que finalmente, y a mí un amigo me dijo, mira, a final de cuentas quien va a salir condenado va a ser el propio Junior, porque con lo que se ha hecho, esto yo no veo que pueda tener un resultado esperado de que un crimen como ese pueda sancionarse. Y realmente sería un revés para la sociedad de que un caso de esa magnitud pues quede impune por un tecnicismo legal mal llevado. Eso es así. Gracias, Julio César, por estar con nosotros. Gracias por tu tiempo, que yo sé que está bastante comprometido. Gracias a ustedes. Siempre son buenas tus aclaraciones y tus declaraciones. Señores, gracias por estar con nosotros. Feliz resto del día. Mañana nos vemos.